El conflicto palestino-israelí comenzó a manifestarse en una serie de matanzas o pogromos impulsados por los dirigentes árabes contra la población judía. Esto sucedió en varias olas. La primera ola de violencia fueron los desmanes o las matanzas árabes del año 1920. Estas se iniciaban en varios frentes. Por un lado en la Galilea, al norte de Israel. Allí los árabes hostigaban a los franceses por haber alejado al rey pro-británico Faisal I, de la familia hashemita, a quien los británicos terminaron coronando en Irak, cumpliendo parcialmente lo que les había prometido en las cartas McMahon-Hussein durante la Primera Guerra Mundial. Aunque el conflicto parecía entre pandillas árabes y los franceses, en el camino, los árabes atacaron a los judíos en Metula, Ayelet HaShahar, Degani Bet y Tel Hai. Murieron 8 judíos, entre ellos el líder pionero Joseph Trumpeldor. Un mes más tarde comienzan los asesinatos en Jerusalén y sus alrededores. El 4 de abril de 1920, durante las fiestas en la mezquita de Nebi Musa, Amin al-Husseini y Aref el-Aref brindaron un sermón religioso que provocó que masas árabes corriesen hacia la ciudad vieja de Jerusalén, gritando «Itbah al-Yehud», «masacremos a los judíos», junto a «Ad-Dawla Ma'ana», «el gobierno británico está con nosotros». Luego, todos gritaban al unísono «la religión de Mahoma nació con la espada». Al mismo tiempo, la administración militar británica dio una irregular y tardía respuesta de contención y prevención de estos disturbios, ataques que duraron 4 días. Los disturbios causaron una docena de muertos. Solamente en Jerusalén se contabilizaron por lo menos 7 muertos y cerca de 250 heridos. Mujeres acorraladas por los matones árabes fueron violadas y muchas propiedades de los judíos de la ciudad vieja fueron incendiadas y dañadas. Una de ellas fue la Yeshiva Torat Haim, que fue allanada. Los rollos de la Torá fueron tirados por el suelo para luego ser incendiados junto con el edificio. Uno de los instigadores de los desmanes contra los judíos en 1920 fue el editor del periódico Suriyah al-Janubiyah, Sur de Siria. Aref el-Aref, quien pronunció un discurso montado a caballo en la puerta de Yafo en Jerusalén, según el historiador Benny Morris, el-Aref dijo: «Si no usamos la fuerza contra los sionistas y contra los judíos, nunca nos libraremos de ellos». El nuevo gobierno civil británico, liderado por Herbert Samuel, indultó a uno de los 2 instigadores de las masacres de 1920, Amin al-Hussein, en marzo de 1921, y lo nombró Mufti de Jerusalén. Cuando el Consejo Supremo Musulmán fue creado el año siguiente, Hussein exigió y recibió el título de Gran Mufti. La segunda ola de matanzas fueron los disturbios de Yafo o desmanes de 1921, una serie de ataques contra los judíos ocurridos entre el 1 al 7 de mayo de 1921. El Partido Comunista Judío celebró un desfile para conmemorar el Día de los Trabajadores en la ciudad de Yafo. Otro desfile fue organizado paralelamente en Tel Aviv por el rival socialista Unidad Trabajadora, con autorización oficial. Cuando se reunieron las 2 manifestaciones estalló una pelea y la fuerza policial del mandato británico persiguió a los comunistas de Yafo y, al escuchar que se producían tumultos, los habitantes árabes de Yafo aprovecharon para asesinar judíos. Lo irónico del asunto es que un día antes los comunistas habían distribuido folletos en árabe e yiddish donde pedían derrocar el dominio británico. No les sirvió de nada esa ideología universalista y antiimperialista. Los disturbios comenzaron en Yafo, pero se extendieron hacia otras partes del país, por Rehobot, Kfar Saba, Petah Tikva y Hedera. El motín provocó la muerte de 50 judíos y otros 48 árabes muertos cuando se enfrentaban a las tropas británicas. 146 judíos y 73 árabes resultaron heridos. El reconocido escritor y coeditor del periódico Kuntres, Joseph Chaim Brenner, fue uno de los asesinados en estos disturbios. Docenas de testigos británicos, árabes y judíos informaron que muchos hombres árabes, portando cuchillos, espadas y pistolas, irrumpieron en edificios de judíos, matando a sus habitantes. Las mujeres árabes saqueaban los hogares de judíos, destruyeron casas y tiendas de judíos, golpeando a los judíos en sus hogares, incluyendo niños, y en algunos casos se les abrió el cráneo a las víctimas. Al igual que los desmanes de 1920, la turba árabe destrozó los edredones y almohadas de sus víctimas, como hacían en los pogroms de Rusia, provocando las famosas nubes de plumas. Algunos árabes defendieron a los judíos y les concedieron refugio en sus hogares.
siendo que muchos testigos identificaron a sus agresores y asesinos como sus propios vecinos. Para calmar las matanzas árabes, el alto comisionado británico Herbert Samuel declaró el estado de emergencia, impuso censura en la prensa y pidió refuerzos desde Egipto. Samuel se reunió con Musa al-Husseini, que había sido destituido como alcalde de Jerusalén por participar en las matanzas del año anterior, quien solicitó el fin de la inmigración judía. Samuel asintió y a 2 o 3 pequeñas embarcaciones que llegaban con 300 judíos se les negó el permiso de desembarco, viéndose obligados a regresar a Estambul. La tercera masacre fueron los desmanes árabes de 1929. Fueron una serie de ataques acaecidos a finales de agosto de 1929, cuando una prolongada disputa entre musulmanes y judíos por el acceso al Muro de los Lamentos en Jerusalén desembocó en actos violentos. Durante esa semana de disturbios, por lo menos 133 judíos fueron asesinados y 116 árabes perdieron la vida. Otros 339 seres humanos fueron heridos. Al igual que en la actualidad, los musulmanes incitaron a las masas acusando a los judíos de querer robar y destruir los lugares santos musulmanes. El 14 de agosto de 1929, después de ataques contra judíos que rezaban en el Muro de los Lamentos, 6.000 judíos se manifestaron en Tel Aviv gritando «El muro es nuestro». Al día siguiente, día de ayuno para los judíos, el Yom Kippur, 300 jóvenes judíos izaron la bandera y cantaron el himno At-Tikva frente al Muro de los Lamentos. Un día después, el 16 de agosto de 1929, una multitud organizada de 2.000 musulmanes bajó hacia el Muro de los Lamentos, destrozando objetos litúrgicos, quemando libros de oración y notas de súplica. La revuelta se extendió a la zona comercial judía y se extendió pocos días más tarde, provocando la masacre de Hebrón. La masacre de Hebrón se inició el 23 de agosto de 1929 y fue perpetrada por una masa de árabes palestinos armados con bastones y cuchillos. La comunidad judía de Hebrón, que habitaba allí desde hacía siglos, fue totalmente destruida. Los supervivientes se vieron obligados a huir y sus bienes fueron ocupados por los árabes hasta después de la Guerra de los 6 Días en 1967. Tras la guerra, algunos judíos regresaron a la ciudad para reasentarse allí. Los principales instigadores de los desmanes de 1929 fueron el mufti Amin al-Hussein, posteriormente el principal aliado árabe de Hitler, y Aref al-Aref. Los eslóganes árabes cantaban «Palestina es nuestra tierra y los judíos nuestros perros». Los falsos rumores afirmaban que los judíos habían matado a árabes en Jerusalén y habían incendiado la mezquita de Al-Aqsa, documentado esto por una foto falsa, o que los judíos planeaban construir una sinagoga cerca del Muro de los Lamentos. En Tzfat, Safed, al igual que en Hebrón, los judíos sufrieron también una masacre, con alrededor de 20 asesinatos, incluidos mujeres, niños y ancianos. Otros sanguinarios ataques tuvieron lugar en Moza, Kfar Uriah y Tel Aviv. La cuarta matanza es la denominada Gran Revuelta Árabe. Se trata de una rebelión de protesta contra la inmigración y la compra de tierras por parte de los judíos durante los años 1936 a 1939, en el mandato británico de Palestina. Los árabes decidieron atacar y rebelarse justamente contra los británicos, acusándolos de favorecer a los judíos. En el camino, como en otras tantas ocasiones, los árabes también asesinaron judíos. La sublevación no tuvo éxito, pero mostró su influencia a lo largo de la Guerra de la Independencia de Israel en 1948, ya que debilitó mucho la capacidad militar y el incentivo árabe local palestino para salir a una guerra. En abril de 1936, los dirigentes árabes del mandato británico, liderados por Amin al-Hussein, gran mufti de Jerusalén, declararon una huelga general para protestar contra la inmigración judía a Palestina y acabar con ella. La revuelta tuvo 2 fases distintas. La primera fase fue dirigida principalmente por el urbano y elitista Comité Árabe Superior y se centró principalmente en huelgas y otras formas de protesta política. La segunda fase, iniciada a finales de 1937, fue un movimiento de resistencia violenta contra las fuerzas británicas. Esta fase fue reprimida violentamente por el ejército británico y la fuerza de policía palestina. Según cifras oficiales británicas que registraron la revuelta árabe de 1936 a 1939, el ejército y la policía mataron a más de 2.000 árabes en combate, mientras que 108 fueron ahorcados
y otros 961 murieron a causa de lo que describieron como pandillas y actividades terroristas. La élite dirigencial árabe se escapó y luego de la violencia regresó. Repetirían este patrón en 1948, pero entonces no pudieron regresar. La principal forma de castigo colectivo empleado por las fuerzas británicas para suprimir la revuelta árabe de 1936 a 1939 fue la destrucción de bienes. A veces pueblos enteros fueron reducidos a escombros, como sucedió en Miar en octubre de 1938. A menudo, varias casas fueron voladas y otras fueron destrozadas por dentro. El mayor acto de destrucción se produjo en Yafo el 16 de junio de 1936, cuando destruyeron, en la Operación Ancla, 220 o 240 edificios, dejando a 6.000 árabes sin hogar. Una gran cantidad de actos brutales realizados por las fuerzas británicas se registraron durante la última parte de la revuelta, como palizas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. A pesar de la intervención militar constante de hasta 50.000 soldados británicos, el levantamiento árabe se prolongó durante más de 3 años, entre 1936 a 1939. El árabe Walid Khalid estimó que durante esta revuelta los árabes sufrieron 5.032 muertos, al igual que 200 británicos. Fueron asesinados otros 600 judíos, la mayoría de ellos a manos de los árabes. Lo único que logró la huelga general árabe fue fortalecer la independencia de la economía de los judíos. Por ejemplo, los árabes cerraron el puerto de Yafo, y en pocas semanas los judíos abrieron la exitosa competencia del puerto de Tel Aviv. La revuelta de 1936 a 1939 debilitó la fuerza militar de los árabes palestinos antes de su confrontación con los judíos en 1947-1948. El mufti, Ajamin al-Hussein, y sus partidarios dirigieron una yihad en contra de cualquier persona que no obedeciese al mufti. Cualquier persona que rechazara su liderazgo era un hereje y su vida corría peligro mortal, en especial los pertenecientes al clan rival, los Nashashibi. Matanzas o desmanes de 1920, 1921, 1929 y del 36 al 39. Sí, el conflicto comenzó mucho antes que se declarase el Estado de Israel.